Es interesante que él se arrogue la representación de los trabajadores, y ahora sí voy a evitar los eufemismos, un hijo de remil puta que en toda su vida jamás trabajó. Es decir, era un vago. Es decir, ese señor primero vivió del padre. Cuando el padre se cansó de mantenerlo, se casó con una mujer, obviamente acaudalada, y vivía de la mujer. Era tan hijo de puta que le hizo un hijo a la empleada doméstica. Es decir, además tenía empleada doméstica. Y le hizo un hijo, el cual después se lo reconoció Engels. Que además, otro que decía pelear por los trabajadores, digamos, era un empresario. Ustedes se dan cuenta, digamos, en la locura que vivimos. Javier Milei miente con respecto a Karl Marx. Primero que nada, no es mi intención discutir sobre la personalidad de Milei ni defender o atacar la postura liberal o alguno de los postulados del trabajo de Marx o siquiera posicionarme a favor de las causas de las izquierdas. Lo que a continuación expondré no pretende comenzar una discusión a nivel teórico, sino, más bien, en última instancia, tratar de subir un poco el nivel de la discusión precisamente a ese plano de la teoría. Cosas que son totalmente distintas. Por lo tanto, cuando digo que Javier Milei miente con respecto a Marx, no me refiero a su aportación teórica, sino a esa malformación de la noción que se tiene con respecto de su persona, es decir, a esa concepción equivocada de que Marx era un vago porque nunca trabajó y se sirvió de otros para sostenerse económicamente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta idea es típica en la polarización que existe entre la izquierda y la derecha, en la cual se concibe a la persona de izquierda como una persona tonta, holgazana y resentida. Cosa que también es repetida por el propio Milei. En segunda, tampoco dudo y de hecho estoy bastante consciente de que esto es una movida política. En otras palabras, es solo parte del discurso de Javier Milei y no necesariamente tiene que creer en ello, pero es algo que sirve mucho para construir la narrativa sobre la izquierda, dividir el debate, y con ello obtener, si cabe, mayor número de votos. Más aún porque es complicado que una persona de a pie o inclusive un estudiante común de universidad sepa a cabalidad sobre la teoría marxista y todas sus implicaciones, por lo cual es más fácil que se quede en la cabeza que este tipo era un aprovechado en lugar de una crítica fina hacia todas sus aportaciones teóricas. Y es que sí, en algún punto de mi vida yo también me llegué a preguntar por qué esta persona, Karl Marx, era y seguía siendo tan vigente si se supone su trabajo ya había sido superado. ¿Cómo es posible que el trabajo de una persona, o dos si se toma en consideración el trabajo de Engels también, fuera capaz de influir en la vida de muchas personas al punto de ser punta de lanza de varios movimientos sociales en los siglos XIX y XX e inclusive ser parte del discurso y la cosmovisión de las izquierdas? Aclarando, no necesariamente todas. Dicho de otra manera, ¿cómo es que alguien que nunca trabajó en su vida influyó tanto en el mundo entero y en 3 siglos distintos? Por este motivo, de entrada, los dichos de Milei están equivocados dado que en primer lugar Marx no solo influyó únicamente en el plano económico, sino que además su trabajo tuvo aportaciones para otros campos como son la sociología, la historia y la filosofía. Básicamente el tipo era un dotado en varias áreas de las ciencias sociales y fue uno de los pioneros de la ciencia social moderna. Lo que se puede decir de Marx es que sí, verdaderamente era una persona de una familia acomodada, lo cual le permitió primero estudiar en la universidad y después continuar con sus escritos durante un tiempo mientras se mantenía en exilio en diferentes ocasiones debido a la naturaleza de su crítica. Y por ello quizá quede la cuestión de que, por lo tanto, era uno de esos clásicos jóvenes desempleados que mejor se quedan en su casa a pensar el mundo en lugar de trabajar. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Pues resulta bastante irónico dado que una de sus citas más famosas era que los filósofos hasta entonces no habían hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trataba era realmente de transformarlo. Si bien hay que decir que él era un hombre de espíritu rebelde, sí tuvo algunos trabajos como por ejemplo como periodista para diferentes gacetas en las cuales realizó sus críticas mordaces hacia diferentes cuestiones, entre ellas la religión, la política y sobre todo, hacia el sistema económico.
Si posteriormente personas como Engels lo financiaron económicamente, no se debe únicamente a un hecho de amistad, sino precisamente al valor de sus aportaciones. Y es que más allá de un trabajo formal de oficina o en el campo que consistiera en levantarse a las 5 de la mañana y regresar a casa a las 10 de la noche con la espalda rota, las aportaciones de Marx eran obviamente de carácter literario, por lo cual en parte hay que salir de la falsa idea de que la remuneración económica que hubiese obtenido por ellos tendría que servir como una vara de medir para determinar si su trabajo tiene algún tipo de valor, pues es claro que sus escritos han probado ser un combustible mucho más potente para movilizar y producir cambios sociales que cualquiera que el que se pudiese obtener con máquinas y el trabajo de muchas personas. Otra vez, no necesariamente quiero decir que estos cambios fuesen positivos, pero sería una necedad tratar de contradecir lo obvio. Asimismo, es equivocada la idea de la supuesta contradicción entre apoyar causas de los trabajadores si no se es propiamente un trabajador de una fábrica, por ejemplo, dado que el trabajo literario a ese nivel es demandante. Diría que es hasta ridículo querer que Marx tuviese jornadas de 12 horas en las máquinas y que luego, en las noches, se pusiera a escribir. No solo no hay cuerpo que pudiese soportar tal supuesto, sino que también, ninguna persona con estudios académicos altos quisiera en términos usuales dedicarse a otra cosa que le reportase menor remuneración que aquello para lo cual se formó. Por otra parte, aunque sus obras más conocidas sean El Capital y El Manifiesto Comunista, no quiere decir que esto es todo lo que hizo, pues de hecho su obra es amplia y abarca todas las anteriores materias que describí anteriormente y en las que el tipo se desempeñó, entre las que se encuentran Escorpión y Félix, la cual es una novela. La ideología alemana, en esta se entiende la concepción de Marx sobre la historia y la sociedad. En él, Marx critica las teorías idealistas y propone su enfoque materialista histórico, que sostiene que las relaciones materiales y económicas son la base de la estructura social y las ideas. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Es una crítica de la filosofía política de Hegel y formula su famosa frase: la religión es el opio del pueblo. Marx argumenta que la religión y la filosofía eran formas de escapismo que distraían a las personas de las luchas reales y las injusticias sociales. La miseria de la filosofía. En este trabajo, Marx responde y critica las ideas del filósofo francés Pierre-Joseph Proudhon, específicamente su obra La filosofía de la miseria. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Analiza los eventos que llevaron al golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte en Francia en 1851 y la instauración del Segundo Imperio francés. Claro, aquí podríamos pensar en más ideas equivocadas, como que escribir un libro o un artículo es mucho más fácil que agarrar la pala, o que cualquier persona es capaz de escribir un libro, más aún si está lleno de idiotez ideológica, como supuestamente se le acusa a los trabajos de Marx por parte de Milley. Sin embargo, hay que decir que hasta el libro más horrible que te puedas imaginar lleva un gran trabajo detrás. Lo que lleva dentro es independiente de la real labor efectiva que se pueda hacer para lograr escribirlo, más si se trata de un trabajo académico, dado que requiere no solo del trabajo de la escritura, sino que también usualmente se requiere de mucho trabajo de investigación, contrastación de información y reflexión. Más todavía tomando en cuenta que por mucho que se pueda pensar que sus obras están llenas de idioteces, realmente no cualquier trabajo es capaz de influir a tal grado dentro de la academia, refiriéndome nuevamente a los campos de la economía, de la filosofía, la sociología y la historia. O sea, es algo que, aunque no te agrade o pienses que son tonterías, no es algo que ni tú ni yo escribiríamos en una tarde, en un año e inclusive en algunos casos hasta en una vida, aún si nos dedicáramos a ello. En otras palabras, su trabajo todavía se sigue enseñando en las universidades en todas esas áreas de las ciencias sociales, aunque sea por lo menos de forma referencial. Tampoco quiero decir que su obra permanezca inalterable, pues existen muchos críticos de su trabajo, inclusive al interior de las izquierdas, y mucha de su teoría, puntualmente en economía en este caso, no necesariamente permanece vigente, pero esto no significa que en su momento no fuera un buen marco de referencia para entender la realidad de su tiempo. De hecho, hay que decir que este ha sido la piedra fundacional de la escuela marxista y por consiguiente a lo largo del tiempo. Sus escritos han sido refinados por otros autores en algunos casos y en otros quizá desechados, pero en todo caso han sido valorados y tomados en cuenta. Por lo cual su legado es innegable, más allá que te guste o estés de acuerdo con este. También, sobre los ataques hacia su persona mucho se puede decir si era un desgraciado o un ángel bajado del cielo.
pero la discusión a nivel teórico nunca debe sujetarse a la imagen de quien emite un juicio. La ciencia obedece al método y la argumentación, por lo cual, este tipo de ataques suelen ser más simples peroratas para denostar, que una verdadera refutación hacia su obra. Y es que con esto vuelvo al inicio, puede que estés de acuerdo o no con el marxismo, pero para poder atacarlo en todo momento lo que hay que hacer es leerlo y tratar de entenderlo. Que mucha gente de verdad crea que los pensamientos de izquierda sean cosa de gente tarada, borrega, resentida o ya de plano malvada y que el trabajo de Marx no sea menos que excremento es tener una visión payasesca de la realidad, caricaturizada de estos grupos, y en última instancia, habla muy mal del nivel de discusión que se maneja en temas de política y economía. Y con esto nuevamente quiero aclarar que no es de mi interés que te adscribas o empatices con las causas de las izquierdas, sino más bien, que, para verdaderamente hacer crítica hacia el marxismo, hay que por lo menos subir el nivel del debate.